sea, que sea poco conocido, fundamentalmente. ¿Qué tema se te ocurre que podríamos hablar hoy? Yo creo que teniendo en cuenta que hace muy poco terminó la Semana del Libro, que Ujú, se hace algo tradicional todos los años, cuando empieza el verano, se hace que todas las librerías sacan a la calle sus novedades y no tan novedosas, pero los libros, hay todo tipo de ofertas, hay actividades al aire libre, es una fiesta. Realmente este año está un poco más reducido por razones obvias, pero igual, ujú, por Tel Aviv, que estamos más tranquilos, se ve en ujú. muchos lugares que hay stands en la calle, que hay a la noche o a la tardecita hay espectáculos musicales al aire libre. Es una verdadera fiesta, Todo afortunadamente. referente a la Semana del Libro. Bueno, Claro, somos el pueblo del libro, así que es así. justo que lo festejemos. ¿Y esa Semana del Libro tiene algún origen? ¿Cuándo empezó eso? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿En qué año, en qué momento, en qué circunstancia empezó? Porque es una tradición que se respeta aún en la época de la corona, de plena epidemia, Ujú, como justamente lo que no se podía era juntar mucha gente en espacios cerrados, claro. hacerlo en lugares al aire libre con todas las limitaciones del caso, se pudo hacer. Ah, mirá vos. O sea que esto venció al COVID de alguna manera. Pero bueno, Sí, para eso tenemos que hablar de que es algo muy importante. Yo recuerdo en mis épocas de Buenos Aires que ahí está la Feria del Libro, que también es un evento internacional muy importante. Pero acá no se me ocurre cuándo puede haber empezado la feria, la Semana del Libro acá. ¿por qué elegí hoy hablar de este tema que siempre es Ujú, importante, pero uno busca siempre fechas redondas para recordar determinados eventos? es A verdad. ver si se te ocurre, ¿cuántos años hace que empezó? Me mataste. Bueno, el país tiene 78, supongo, no sé, 50 años, Frío, frío, más o menos, más, más. más de 50 años. Bueno, por ahí empezó al poco tiempo el Estado, 70 años. Frío, frío. Te estás acercando, pero todavía. Wow, wow. Pero pará, ¿me estás hablando de que entonces es antes de la creación del Estado de Israel? Efectivamente, o sea, Ah, antes de la creación del Estado ya había gente que se preocupaba para exponer libros y fomentar la lectura en primer lugar y la compra de libros y las bibliotecas. mira vos, o sea, bueno, qué interesante esto, es una perlita, digo, porque que ya la Semana del Libro se empieza a festejar antes de la creación del Estado de Israel, es algo realmente llamativo, ¿no? Porque Sí, ¿cuál era el idioma común? ¿En qué eran los eh, libros? los libros era la semana del libro hebreo, o sea que se exponían y se Ah, vendían solo libros escritos en hebreo porque en esa época existía lo que se llamó la guerra de los idiomas. La mayor parte de los olim hablaban yiddish, pero claro. acá casi a la fuerza se quiso imponer el hebreo como la lengua renacida del pueblo judío. Habíamos dicho que nunca fue una lengua muerta, bueno, Exacto. y Pero que se logró. no tenía idioma de calle, digamos. Claro, bueno, eso se adquirió muy rápidamente. Los insultos, las maldiciones, todo eso es lo primero que se desarrolla en una Bueno, lengua, pero pero los insultos hoy en día, los insultos que se dicen acá en la calle, son en árabe. es cierto, en Ahora, las aquellos, maldiciones debían ser en yiddish. exacto, que el yiddish era muy pintoresco para las maldiciones y para las críticas y los insultos, tenía una imaginación muy desarrollada. Claro, claro. Elegí hablar hoy de este tema porque la primera semana del libro hebreo se realizó en 1926, o sea, 100 años. Wow, 100 años justo ahora. Qué bárbaro, qué interesante. Bueno,
La verdad que la antigüedad obedece a gente que ya había librerías en ese momento, eh, o era solo una librería o una editorial. ¿Cómo Había era? librería, la pregunta es muy, muy importante. Había librerías, obviamente muchas menos que las que hay ahora, porque la población era mucho más Claro, reducida. claro, lógico. Había muchas bibliotecas, porque no todo el mundo tenía dinero suficiente para comprar libros regularmente. Ujú. Entonces, por ejemplo, la persona de quien vamos a hablar hoy, que se llamaba Braja Pelli, tenía en su propia casa, una de las habitaciones estaba destinada a biblioteca, para que la gente fuera, se sentara ahí, leyera los libros. Ah, mira qué interesante. ¿Y de qué época, de qué año estamos hablando? Y ella hizo alía con su familia en 1921. Ah, El primer tiempo obviamente es de organización, sobre todo con un hijo chiquito como tenía ella en ese momento, pero ya en 1923 empezó actividades para difundir la literatura en hebreo, era en esa época, porque si recordás estaba la guerra de los idiomas, claro. descartar el yiddish, que era el idioma diaspórico, y fomentar el hebreo, que era el idioma de la comunidad judía en Israel renacida. Todavía no había estado, como Todavía habían no había iniciado. estado, pero la idea era justamente unificar a través del idioma también, claro. Hay una anécdota que, como tantas anécdotas, no se sabe si son verídicas o son Mm. inventadas ad hoc, pero cuando había un grupo de jóvenes muy entusiastas por la lengua hebrea que se llamaba Gdud Mehinei Asafal, Batallón de los Defensores de la lengua hebrea, por supuesto. Sí, 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 Y entonces, ¿qué hacían? Salían de a dos o de a tres a la calle y escuchaban, y cuando oían a alguien que hablaba en yiddish, o mayoritariamente en yiddish, o en alemán, o en otros idiomas, o en ruso, tenían unos pequeños volantes que decían Ivrit daber Ivrit, o sea, hebreo habla en hebreo. ujú, Y cuentan que una vez iba Bialik, el gran poeta, que obviamente su hebreo era más que excelente, con otra persona hablando, y ellos oyeron que hablaban en yiddish. El claro. gran Bueno, poeta hebreo habla en yiddish. Entonces le dieron uno de los volantes y él dijo, no, no, pero no soy yo, es él que no sabe hebreo. eh, ok. Es decir, se deslindó su responsabilidad. Bueno, Bialik empezó en Ibis también toda su Sí, carrera. escribía en yiddish, pero él fue, en esa época había también algunos, él escribió también cuentos, pero Claro, básicamente se lo reconoce como el gran poeta del renacimiento de la literatura hebrea claro, moderna. bueno. Sí, sí, es el gran poeta nacional, digamos. Así es. Ok. Y Bueno, ahí estamos entonces, entonces que en el 26 sacaban los libros a la calle. esta señora que tenía la idea fija de Sí, promover la buena literatura en hebreo, y gracias a ella se hicieron cosas en verdad extraordinarias, eh, decidió un día, para fomentar la difusión de la literatura en hebreo, sacar una mesa a la calle. Ella tenía su librería en la calle Rothschild, que hoy es un lugar de moda con muchos bares y claro, un confiterías, bulevar importante. un boulevard, y está muy bien restaurado y cuidado. Y en esa época era una de las pocas calles importantes la ciudad, que nació Tel Aviv nació como un barrio de Jaffa, de Claro, Jaffa. claro. Y entonces sacó a la vereda una mesa de su propia casa y puso ahí en exposición varios libros, y la gente pasaba, miraba, los hojeaba un poco. Relativamente pocos compraban, pero la idea se difundió. Claro, y empezó a imponer Siguió. la idea. Al año siguiente siguió con un poco más de interesados, con un poco más de libros, y lo demás es historia. Y hasta el día de hoy, te voy a hacer ahora una pregunta y pensarlo un poquito antes de contestarme.
Bueno, ¿Qué me me siento contestaría? examinado. Exacto. Si yo te dijera que la semana del libro hebreo no es semana, no es libro y no es hebreo. Ah, bueno, ahí ya, bueno, una semana pues quizás dura un poco más de tiempo, Exacto. Muy pero no es libro, no sé, de semana es libro, salvo que agreguen algunas otras cosas, pero, wow, wow. Y no es hebreo, ahí sí soné, porque es la semana del libro hebreo. claro. Hoy en día ya no se llama Shavua HaSefer, la semana Ujú. del libro, sino Hodesh HaSefer, Ah, ok. porque hay que decir también que de inmediato tuvo mucho éxito, porque Ujú. la gente, si bien tenía poco dinero y no siempre podía comprarse todos los libros que quería, había bibliotecas y la posibilidad de pararse en la calle y hojear un libro atraía a mucha gente. Claro. Entonces, de inmediato tuvo éxito y cada año fue creciendo y creciendo. Y la semana se transformó en 2 semanas y después en 20 días y así sucesivamente hasta que llegó al mes Al mes. completo. Siempre en Exacto. verano, cuando empieza el Ok, verano para evitar lluvias inesperadas, para claro. que la gente se detenga y todo el mundo puede hojear los libros y no comprar ninguno, Ah, mira. sentarse ahí a leer un capítulo que le interesa. Es una fiesta, la fiesta del libro. Así Ok. como Hemingway escribió Pero una vez, eso era en aquella época, hoy también. hoy también se puede mirar. Y poco a poco, a medida que la tecnología fue avanzando, también los formatos de los libros fueron cambiando. Eh, Claro. Había también juegos didácticos para atraer a los nenes, para que desde chicos se interesen Mm, por la lectura. Grabación, hay cassettes con grabaciones de lectura de libros para quien tiene ujú. alguna dificultad con la lectura Sí, o no sí. ve bien y le cuesta mucho esfuerzo. Y todo tipo de, ni que hablar los dispositivos nuevos de la tecnología, el ebook y los libros. En una época había cassettes, era, eh, la tecnología Bueno, fue avanzando muy rápidamente y entonces hubo libros que en formato digital, hubo mm. libros leídos. Las bibliotecas para no videntes Sí, generalmente son son libres. Sí. actores que Sí. leen, como ellos muy bien saben modular, los libros. Yo tuve Y oportunidad de hacer ese trabajo en no me digan, Argentina. Sí, en- sí, en la Biblioteca Nacional de Ciegos, estaba ahí en el barrio de Almagro, y tuve oportunidad de de leer libros para ciegos. me imagino que fue una experiencia muy conmovedora. Sí, sí, yo lo hice con un doble fin. Uno era de voluntariarme ahí y el otro era porque yo estaba armando un personaje para actuar Ah, ah, que tenía que ver con un ciego. Entonces quería imbuirme un poco de la manera de sentir y de ver de un ciego, ¿no? Y me claro. parecía que era una posibilidad bárbara. Después de ahí íbamos a comer, y bueno, y parecía asombroso, pero cuando terminaba todo decía, bueno, nos vemos, decían ellos. Y claro, claro, parecía una broma, pero esa era la forma de despedirse. Yo al principio pensé, me estarán cargando a mí, o pensé que, no, no, es su forma de verlo, así, de verlo, entre Una comillas. anécdota muy conmovedora y Sí. muy interesante. Sí, 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 la verdad que sí, para mí fue muy, muy importante, me gustó mucho hacerlo. Sí, bueno, y por eso la tecnología permite muchos formatos de libros y se lo saben aprovechar, sobre todo para niños, para atraerlos, para que se interesen, juegos adaptados al contenido de algún libro. Y ahí tenemos la segunda parte de la frase que dije, no es semana, no es Sí, libro, no es el libro de papel sí, con el que todos aprendimos a claro, leer, por lo menos los viejos como nosotros. sí, y, Y no es, pero dijiste que no era hebreo. no era hebreo porque ahora se incorporaron también libros en otros idiomas.
Ok. Hay libros en inglés, hay lo que se llama el libro de autor, la edición de autor, escritores que todavía no son conocidos por el gran público y que con mucho esfuerzo publican su primer libro. Hay una sección para estos autores noveles que pueden leer en voz alta, pueden explicar al público de qué se trata su libro, cómo empezaron a escribir. Es siempre una sección relativamente pequeña que está a un costado. Acá en Tel Aviv, por ejemplo, se hace en la plaza, al lado de la municipalidad. Ajá. Y entonces Pero tenían, es una plaza grande, es una plaza es una grande, plaza enorme. sí, exacto. Y cuando se instalaban los stands era todo, ahora está totalmente destruida porque están construyendo el tren urbano, entonces parece, Mm, es una broma de pésimo gusto, pero parece una plaza bombardeada. No se puede claro, hacer aunque uno quisiera, pero hay claro. en todos los Hoy. centros de compras, hay, sacan a la calle los libros, en todos hay alguna librería, entonces también tienen sus ofertas. Y se incluyen Claro, libros. bueno, ahora ya hablamos de cadenas, ¿no? De librerías. Ya no Claro, hablamos sí. ya es otro nivel de Y, relación, ¿no? De la gente con los libros. exacto. Y también, por supuesto, Más las compras en internet, más, digamos, todas las sí. modalidades que han, Pero el placer de hojear un libro es incomparable y es insustituible. a mí me pasa lo mismo también con el diario. A pesar de que Exacto. no geo diario, pero porque la realidad te invade por todos lados. Pero, pero la verdad que este, el placer de cuando te agarro un diario me da un placer especial, coger un diario. A mí también, lo que pasa es que me tuve que rendir a la evidencia de que el diario no llegaba todos los días porque no sé qué pasa. Mm, ok. Había un problema del reparto. Y entonces con mucha tristeza pasé al diario digital. Pero sí, Mm, extraño todavía eso de levantarme a la mañana y abrir la puerta para encontrar el diario. para traer el diario, claro, para el Pero desayuno. bueno, Bueno, entonces, me sabemos ya gustaría, que... sí, sí, perdón. sí, no, no, hagamos un diálogo que es más interesante. El Sí. Draja Peli, que había nacido en lo que era en ese entonces el Imperio Ruso y hoy en día es parte de Ucrania, eh, había una característica muy curiosa de ella desde muy pequeña, como su familia tenía una posición relativamente acomodada, los hijos de la familia estudiaban con un moré particular, con un maestro particular. Pero cuando digo los hijos, eran los hijos varones. Las hijas no estudiaban porque las mujeres no tenían que cultivarse. Claro, Entonces, ¿qué hacía ella? Ella asistía a las clases de sus hermanos, no participaba, no hablaba, pero estaba sentada, o sea que tuvo una educación que pocas mujeres tenían en esa época. Y supongo claro. que de ahí le venía el amor a los libros. Claro, a veces lo prohibido, ¿no? Es No, lo que más llama la suerte que la dejaban sentarse ahí, la dejaban sentar y y la compartir. dejaban leer. Ella no podía abrir la boca en la Claro, clase, pero leía. En su casa había libros y leía. No claro, sé si si me decís leía que libros. tenían una pieza destinada a eso, Sí, y sí, era una casa atípica, atípica en el buen sentido, ¿no? De fomentar la cultura. Y cuando llegó, incluso en su ciudad natal, antes de hacer Aliyá con su marido, y en ese momento tenían un solo hijo chiquito, eh, fundó una escuela hebrea en su ciudad. eh, y ella era maestra y directora, porque no era obviamente una escuela claro, no demasiado había nadie grande, más, claro. pero ya se perfilaba.
su afán de transmitir el amor al hebreo y el amor a los libros. ¿Y cómo siguió? ¿Cómo fue el resto de su vida? El resto de su vida siempre, de una manera o de otra, estuvo relacionado con los libros. Había comentado antes que cuando llegaron a Israel se instalaron en Tel Aviv, que era una ciudad muy chica y muy moderna. No era Ujú. con todos los 2000 años de historia de Jerusalén, no era tampoco una Claro, colonia agrícola como Petah Tikva o tantas otras. Era una ciudad moderna en los términos relativos de lo que era el ex imperio otomano, que recién habían salido de los 4 siglos de estar sometidos al imperio otomano. claro, o Era, sea, era bueno, también una, era un apéndice de Iafo, como bien dijiste antes, con lo cual claro, era como un barrio judío dentro de la zona, ¿no? hasta que Iafo fue decayendo y Tel Aviv fue creciendo muy rápidamente, y ahora es al revés, Iafo es un barrio de Tel Aviv. Claro. Y Iafo también ahora también tiene un aire cultural también, Iafo, Y y en una época habían hecho un barrio, era el único puerto de Israel, antes de que claro, fuera el Estado de Israel, al que llegaban los peregrinos, tanto los judíos como los ujú, cristianos. claro, Y entonces el puerto obviamente no era un puerto de calado profundo, ni nada de lo que nos puede sugerir ahora un puerto, pero ahí llegaban los barcos. claro, claro. Y los, Convengamos, bueno, decirle a la gente que venía la gente los cristianos venían al Santo Sepulcro y los judíos venían al Muro de los Lamentos, ¿no? exacto, era una peregrinación más que un turismo. Claro, claro, Y claro. entonces, el hecho de que en su casa una habitación, a los 3 o 4 años de haber llegado a Israel, estaba destinada a biblioteca pública, la gente podía ir y sentarse allí y leer, Ujú, después levantarse y salir y seguir con sus actividades. ujú. Qué Y lindo eso. en 1926 decidió hacer un experimento que salió muy bien. Sacó una mesa y puso varios libros de distinto tipo, y la Ujú, gente, por curiosidad, se paraba, miraba, los hojeaba un poco, y ujú. como tuvo éxito, lo repitió al año siguiente y al otro más y otro más, y cada vez fue creciendo en tamaño, en cantidad de libros, en la variedad de temas. Y en días, En, y sí, en días, en al tiempo, principio una claro, semana, después lentamente fueron agregando hasta llegar a un mes. claro, Y claro. tenían una pequeña editorial familiar, Ujú, inventaron, yo digo, inventaron un método para la gente. En esa época tenía muy poco dinero y claro, comprar un libro era prácticamente un lujo que no todos podían permitirse. claro, Entonces hacían una especie de suscripción por una suma simbólica que la gente pagaba mensualmente, y de esa manera financiaban la publicación de libros de su propia editorial. Una ah, especie qué de interesante. pague ahora y lea después, algo así. Claro, claro. Pero mientras la gente podía leer los libros cuando ellos Exacto. estaban a la disposición. Me recuerda mucho, yo, mi infancia, mi tierna infancia, nosotros íbamos a bibliotecas populares, a la biblioteca de cada barrio, La- a leer, a buscar libros, a buscar información. No, no había internet, no había nada de lo que hay hoy a mano. Y realmente las bibliotecas en su momento cumplieron una función social muy importante, muy interesante, porque también tenían sus actividades paralelas, charlas y grupos de teatro y grupos de distintas cosas. Y yo recuerdo, bueno, que ahí, humildemente ahí empecé mi carrera, digamos, se quiere decir, porque me gustaba mucho ir y teníamos un ambiente, se había hecho un ambiente muy lindo, se hizo un grupo de teatro muy lindo sobre Avenida La Plata, cerca de la calle Rivadavia, en Buenos Aires, la Biblioteca Alberdi.
ahí la Ujú, recuerdo. sí. Muy, muy Sí, yo linda. recuerdo también, yo vivía en Flores y recuerdo la biblioteca en la calle Pedro Goyena, que era una historia muy interesante. Ahí muy cerca estaba la fábrica de cigarrillos de Picardo, creo que se llamaba. Sí. Y en esa época, como los cigarrillos son perjudiciales para la salud, tenían la obligación de hacer alguna, financiar una actividad cultural Ujú. para compensar el daño Claro. que le hacían a Sí. la salud. Y ellos crearon una biblioteca de barrio, Ah, que mire yo usted. recuerdo en mi niñez, iba ahí con mi abuelo y en la adolescencia habíamos formado una comisión juvenil que hacíamos una actividad por mes, sí. Era toda Bueno. una institución la biblioteca del Claro, la barrio. biblioteca pasó a ser, era realmente parte importante de la vida de los barrios, de las Y es. zonas. Bueno, la modernidad nos ha llevado hasta acá, estimada Orna Soler. Felizmente tenemos este medio que puede recordar aquella época y recordar por qué el mes del libro judío se llama o llegó hasta nosotros, ¿no? Porque hoy se conmemora el mes del libro judío, como hasta hace poquito se conmemoró aquí. Otra cosa que también siempre me llamó la atención es que en los trenes hay libros para leer para Exacto. los viajeros, pueden agarrar un libro, llevarlo y dejarlo en otra estación. Y Eso tiene es la playa. algo En verano maravilloso. también son unas bibliotecas con rueditas que las podés llevar de un lugar para otro. Y Ujú. también para que la gente se siente a tomar sol y a leer un libro. Ok. Bueno, ahí tenemos la importancia del libro en nuestra vida cotidiana. Yo creo que muchos de nuestros oyentes habrán recordado varias etapas de sus vidas, de bibliotecas y de libros. Y yo creo que todos coincidimos en que tocar el libro es algo que también nos produce algo especial, ¿no? Más allá del ebook, más allá de toda la modernidad y la virtualidad que haya hoy en día. Y un libro tiene que ser un libro con tapas y con páginas y Mm. con el olor a papel. Así es, Y así lo es. último que quería decir con respecto Sí. a Braja Pelli, que realmente era una mujer visionaria como muy pocas, que ella fundó una editorial que publicó a Enciclopedia Ivrit, la enciclopedia hebrea, que es una obra monumental. Si no recuerdo mal, tiene 32 tomos. Los artículos fueron escritos por los especialistas más grandes. A Enciclopedia Ivrit son sobre todo temas que tienen que ver con el judaísmo, pero no solo. Y el, el sistema que emplearon, porque la gente estaba muy interesada en Claro. poder en hebreo temas que les valga la redundancia, que les interesaban. Entonces, hasta que juntaban el dinero necesario para poder imprimir el tomo siguiente, pasaba un tiempo. La gente pagaba 1 lira por mes. En esa época no había shekel, 1 lira por Ajá. mes, y eso les garantizaba que en el momento en que se publicara el La tomo edición. siguiente, ellos lo recibían, eran los primeros en recibirlos, lo que pagaban esa cuota Qué mensual. bien. Y así iban financiando el tomo siguiente y después el otro y el otro. Y posteriormente esa editorial se llamó Masada y fue una editorial muy conocida y muy respetada y muy prestigiosa hasta que alguna de las crisis económicas La terminó. periódicas en el mundo. La crisis mundial de 1929 afectó, hubo un descenso también en Israel, en lo Mm. que era el mandato británico, pero salieron adelante y hicieron la enciclopedia hebrea, no le encuentro otra palabra para describirla que monumental. Realmente. Ok. Bueno, vaya nuestro recuerdo para Belaja y toda su obra, ¿no? Así, sí, realmente, y todo era iniciativa de ella. A medida que sus hijos crecieron, toda la familia estuvo involucrada en la editorial. Uno se dedicaba a la contabilidad, otro a las ventas, otro a la Mm. difusión. Era una empresa familiar que fue creciendo
por la visión de Braja, Pelli, sin duda. Excelente. Orna, agradezco mucho tu presencia hoy en Radio Nadaría. La verdad que hermoso, hermoso bloque sobre el mes del libro hebreo. Y la verdad que creo yo que ha sido muy enriquecedor y muy esclarecedor de la historia. Muchas, muchas gracias. Gracias a vos por darle lugar a los buenos libros y a la buena literatura. Y seguiremos Ahí está, charlando de nos vez en vemos. cuando. Será hasta la próxima. Señores, Muy bien. señores, alguien que sabe mucho, 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 mucho de literatura, y literatura judía, literatura israelí y otras tierras también, la señora Orna Historia estuvo con nosotros acá en Radio Nania. Gracias, Muy, por nada, gracias a vos y hasta el próximo libro. Hasta el próximo libro. Radio Naria. Algo distinto en tu mismo idioma.